Buenas tardes, amigas y amigos. Continuaremos con nuestros temas de teoría de la Constitución. En este caso, y a propósito de las explicaciones que hemos hecho sobre soberanía y autonomía, sobre Estado, sobre organismos constituidos, poder constituyente y toda esta temática, ahora corresponde empezar a estudiar las estructuras de gobierno de los estados democráticos constitucionales. Iniciaremos con la forma de gobierno federal. La forma de gobierno federal está directamente relacionada con los temas de soberanía y de autonomía. El régimen de gobierno federal, como también se le puede denominar, no es, contra lo que muchos estudiosos sostienen, no es un tipo de Estado. Es decir, aunque se use constantemente, se use para muchos fines la expresión Estado federal, eso no quiere decir que el régimen federal o federalismo sea un tipo o modelo de Estado, no. Es una de sus estructuras de gobierno, es decir, una posible forma de organización de un modelo de Estado determinado. Por ejemplo, cuando estudiamos el Estado liberal de derecho y después estudiamos el Estado democrático social de derecho, dimos sus características, sus elementos esenciales, es decir, sus fundamentos, los principios en los que se sustentan, que al fin y al cabo, recordemos, eso es el tipo de Estado. Y a cada uno de esos modelos o tipos de Estado que estudiamos, de los cuales estos dos son solamente un par de ejemplos, corresponden muy diferentes formas de gobierno. Una de ellas, tratándose del Estado liberal de derecho típico del siglo XIX o bien del Estado democrático constitucional de derecho del siglo XX, de lo que va del XXI, es la que se refiere al régimen de gobierno federal. Este tema también en nuestro país ha sido motivo de muchas confusiones, precisamente porque una vez más nosotros copiamos esta estructura de gobierno en el siglo XIX de los Estados Unidos de América. Este país, este estado, sí pasó por un proceso de federación cuando se creó como Estados Unidos de América. Recordemos que primero eran colonias de la corona británica, posteriormente se independizaron y cada una se convirtió en un estado soberano. Massachusetts, Nueva York, en fin, 13 excolonias que se convirtieron en estados y posteriormente integraron una confederación de estados, aspecto al que nos vamos a referir en esta misma emisión, para terminar siendo un nuevo estado o estado federal, que son los Estados Unidos de América hasta la fecha. Entonces ellos sí pasaron por un proceso de federación. Cuando nosotros nos independizamos en el siglo XIX y empezamos a diseñar nuestro estado soberano conforme a una constitución y a varias más que se dieron en ese siglo, copiamos, tomamos esa estructura de gobierno que inclusive se ve reflejada en nuestra denominación oficial como Estado, como nación. Estados Unidos mexicanos es prácticamente una adecuación de la expresión Estados Unidos de América, pero con una enorme diferencia. Nosotros, en realidad, jamás pasamos por un proceso de federación. Simplemente adoptamos esa terminología, pero nunca pasamos por un proceso similar al de Estados Unidos o al de cualquier otro estado que sí se haya integrado a través de una federación, que conforme veremos en un momento más es un proceso. Casos como el de Alemania, casos como el de Suiza, que son sumamente conocidos. Pero vamos por partes. Entonces, lo primero que debe quedar claro es que el federalismo, el régimen federal, no es un tipo de Estado, es una posible estructura de gobierno. Recordemos que las estructuras de gobierno son el desarrollo institucional de los principios, de las bases, de los fundamentos del modelo de Estado correspondiente. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos o analizamos, o inclusive queremos modificar o diseñar una estructura de gobierno, es porque nos estamos basando en uno o varios principios o fundamentos propios del modelo de Estado respectivo. Por ejemplo, el régimen federal tiene que ver como estructura de gobierno con principios o fundamentos del Estado democrático social de derecho, para hablar concretamente de nuestro caso de México, tiene que ver con principios como
la democracia como fundamento del Estado, como la distribución de competencias, como la representación política. Entonces, esos principios, entre otros, esos fundamentos, se desarrollan en muy distintas estructuras de gobierno, para las cuales hay muchas alternativas, como lo vimos también al tocar el tema relacionado a la diferencia entre el tipo de Estado y la forma de gobierno. Y una de ellas es precisamente el régimen federal, concretamente relacionado con el fundamento del Estado democrático social de derecho, que se denomina distribución de competencias. Es decir, la distribución de competencias es un elemento propio del modelo de Estado, en este caso democrático o constitucional, y el régimen federal es una de sus posibles formas de organización o formas de gobierno. ¿Y a qué se refiere concretamente, genéricamente, a qué se refiere, mejor dicho, genéricamente, la forma de gobierno federal? Bueno, la forma de gobierno federal se refiere a la distribución de competencias que no solamente se puede hacer en forma material, es decir, una competencia de gobierno, una competencia legislativa, una competencia judicial, sino también se puede hacer de manera territorial, de tal manera que se pueden crear ámbitos competenciales a nivel nacional, se pueden crear ámbitos competenciales a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comunal, por ejemplo los municipios. Y entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Además de distribuir las competencias por materia, las estamos distribuyendo territorialmente, jurisdiccionalmente. De tal suerte que el régimen federal básicamente alude a ese aspecto o fundamento del modelo de Estado. Ahora bien, el llamado federalismo o la llamada forma de gobierno federal en realidad corresponde a lo que teóricamente se denomina el régimen de autonomía territorial. Nosotros pensamos que el federalismo es una posibilidad de organizar al Estado, enfrente de la cual existe el centralismo. Inclusive hay muchos textos, muchos libros especializados en la materia, muchos estudiosos de la misma, que se refieren a la clasificación de los estados y en algún rubro incluyen el Estado federal y el Estado unitario o central. Y esto es lo que crea muchísimas confusiones, porque parecería que hay un Estado que se denomina federal y hay un Estado que se denomina centralizado. No. Hay estados que pueden corresponder al mismo modelo, ejemplo, un Estado liberal, un Estado democrático social de derecho, y cuyas formas de organización, sin embargo, sean diferentes desde el punto de vista de la distribución de competencias por territorio. Es decir, podemos tener un Estado en el cual existan, por ejemplo, los órganos clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, pero solamente a nivel nacional, y no existan en las provincias o en los territorios órganos constituidos locales con autonomía que ejerzan una competencia propia de esas provincias. Para decirlo con mayor precisión, que por ejemplo existe un gobierno nacional, cualquiera que sean sus características, en un régimen presidencial, en un régimen parlamentario, de los cuales nos encargaremos en próximas emisiones, y ese gobierno sea el único de origen democrático representativo. Y en las provincias existan, por ejemplo, aunque se denominen gobernadores, intendentes, encargados, delegados, de cualquier forma, pero que sean enviados por el gobierno nacional para hacerse cargo de los gobiernos provinciales. Puede haber un congreso o asamblea nacional que expida las leyes, es decir, hay distribución de competencias, pero solo por materia, porque esas leyes serán leyes en todos los casos, cualquiera que sea su contenido, solamente leyes nacionales que se aplicarán tanto en una u otra provincia, sin que cada una de ellas pueda tener una competencia legislativa propia para efectos locales. Es decir, ahí no habrá leyes nacionales y leyes locales. Todas serán leyes nacionales, lo que aquí conocemos, por ejemplo, como leyes federales. Entonces, ahí no habrá esa distribución de competencias. Entonces,
Con estos ejemplos podemos entender que a pesar de que sea un Estado democrático, a pesar de que sea un Estado basado en los principios de la distribución de competencias, del régimen representativo, etc., de todas maneras, su forma de organización, forma de gobierno, no prevea la distribución de competencias territorial. Entonces, no habrá leyes locales frente a leyes federales, por ejemplo. Y esto no significa que el Estado deje de ser democrático, ¿no? Simple y sencillamente tiene una forma de organización distinta al que corresponde al régimen que conocemos comúnmente como régimen federal, donde sí existe esa distribución de competencias por territorio. Porque en realidad el asunto se refiere a la autonomía territorial y no propiamente al término federalismo, porque en realidad la federación es un procedimiento para llegar a un fin o a un objetivo determinado. No es algo por sí mismo diferenciable de cualquier otra forma de organización. Es decir, nosotros tenemos un procedimiento que es al que se llama federación, que ahorita voy a explicar específicamente en qué consiste, que nos lleva a un resultado que consiste en que en el Estado en el que se da ese procedimiento existen órganos federales con sus competencias y existen órganos locales con sus competencias. Y esos órganos, los unos y los otros, actúan, ejercen esas atribuciones con autonomía. Pues bien, hay otra forma de que esto ocurra y se llegue al mismo resultado. Y es la siguiente. Supongamos ahora el ejemplo opuesto. Hay un Estado democrático, social de derecho, para hablar de los del siglo XX y XXI, que son los más comunes numéricamente en el mundo, y ese Estado, porque así se decidió cuando se creó, solamente tiene distribución de competencias material, es decir, no hay órganos federales y órganos locales, órganos nacionales, órganos provinciales, solamente hay órganos nacionales, diferenciados, con competencias distintas, o sea, gobierno, legislación, tribunales, pero no los hay locales. Y en determinado momento, hipotéticamente, se toma la decisión de esa centralización de competencias en los órganos nacionales, convertirla en una descentralización de competencias hacia las provincias, las regiones o las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De una competencia de gobierno que estaba concentrada, centralizada en un único órgano que gobernaba para todos los efectos todo el territorio, de una concentración de competencias legislativas en una sola asamblea o en un sistema bicameral, pero al fin y al cabo de órganos legislativos nacionales. En estos dos casos, esas dos competencias centralizadas, que no quiere decir que correspondan a un mismo órgano, no quiere decir que se trate de un Estado autocrático, autoritario, sin distribución de competencias. Eso es entrar al modelo de Estado. Aquí estamos hablando de formas de gobierno. Por eso insisto, un mismo Estado liberal con distribución de competencias, un mismo Estado democrático, social de derecho, con distribución de competencias por materia, pueden ser, por un lado, estados sin autonomía territorial, o sea, centralizados, o un estado con autonomía territorial, es decir, descentralizado, que es a lo que comúnmente en México estamos acostumbrados a llamarle federalismo. Pero ahí, ¿qué va a ocurrir? Ahí lo que va a ocurrir es que esa centralización se va a transformar y se va a convertir en una descentralización. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora sí, un esquema muy similar al que conocemos. Órgano de gobierno nacional o federal, como le decimos en México, y órganos de gobierno provinciales, regionales o locales, que ahora sí van a tener un origen autónomo, van a ser eventualmente de elección directa o indirecta, van a tener su competencia local que van a ejercer con autonomía. Vamos a tener también un esquema distinto, porque primero teníamos una Asamblea Nacional unicameral o bicameral que expedía todas las leyes
que regían para todos los efectos y en todas las materias en todo el territorio, y ahora esto lo vamos a descentralizar y vamos a crear las competencias legislativas locales con órganos representativos legislativos locales que van a expedir las leyes locales. Y entonces ahora vamos a diferenciar la situación y vamos a tener leyes nacionales y leyes locales, o como decimos aquí, leyes federales y leyes de las entidades federativas. Entonces, ¿qué habremos hecho? Descentralizar esas competencias. Y lo mismo se puede hacer, por supuesto, con los tribunales. Bien. Y si nos damos cuenta, en este segundo ejemplo, que fue el inverso, donde de la centralización pasamos a la descentralización, vamos a tener al final, ¿qué cosa? Lo mismo que en el caso de un régimen federal. Órganos nacionales o federales con sus competencias propias que ejercen con autonomía y órganos locales con sus competencias propias que ejercen con autonomía. La diferencia, ¿cuál fue? El camino, la vía, el procedimiento. Por eso, en realidad, la federación es un procedimiento. Que, por cierto, esta palabra federación generalmente se identifica en México por lo menos, se identifica con unidad, con unión. Pero en el fondo esa no es la raíz del término federación, federar, ¿no? La raíz es pacto, acuerdo, que precisamente es lo que se toma entre estados soberanos, esos sí soberanos, ejemplo, las 13 excolonias sometidas a la corona británica que se convirtieron en estados, que cada uno de ellos tenía su propia constitución, en Estados, lo que hoy es Estados Unidos, firmaba sus tratados internacionales entre sí o con otros estados del mundo, tenía sus propios ordenamientos jurídicos como entidad soberana que solamente regían en su territorio. Esos eran 13 estados soberanos. Entonces, esos 13 estados soberanos integran un nuevo estado, los Estados Unidos de América, y entonces si nos damos cuenta pasan por un procedimiento que tiene que ver con qué, con un pacto. ¿Pacto de qué? Pacto de unidad. Por eso generalmente se confunde el término federación y se le atribuye un significado de unidad. No, la unidad es el contenido de ese pacto. En lugar de que sigamos siendo cada uno de nosotros un estado soberano, mejor vamos a unirnos, vamos a hacer un pacto de unidad y nos convertimos en un solo estado. Estado federal, Estados Unidos. Pero no es lo mismo federal que unidad. La unidad es el resultado del procedimiento de federación que implica necesariamente un pacto entre todos esos estados. Un pacto que además se puede hacer porque son soberanos y deciden renunciar a su soberanía, la de Massachusetts, la de Connecticut, para transferirla al nuevo estado, al estado federal. Pero, aquí viene la parte importante, al renunciar a su soberanía, lógicamente no se convierten simple y sencillamente en entidades carentes por completo de una competencia, sino lógicamente conservan una determinada competencia local que por supuesto respeta la que ahora corresponde a los órganos federales del nuevo estado que se creó. Entonces todo ese procedimiento nos lleva ¿a qué punto? A la creación de un nuevo estado y a la existencia de entidades federativas autónomas que forman parte territorialmente de él. Entonces, ¿qué vamos a tener? Órganos federales con órganos locales, cada uno con su competencia autónoma, además de su materia específica. Órganos de gobierno federal y locales, órgano legislativo federal y locales. En cambio, el otro procedimiento ocurre cuando precisamente lo que no hay es un Estado federal, ni los demás que pactan con él para crear uno nuevo, sino al contrario, es un solo Estado, independientemente de cuáles sean sus estructuras de gobierno. Definitivamente la que no existe es la de distribución territorial del poder. Entonces, ese Estado decide reorganizarse, modificar su estructura de gobierno y dice, vamos a crear estructuras de gobierno locales. Entonces, ese no es un proceso de federación, sino es un proceso de descentralización. Si nos damos cuenta, Estados Unidos, Alemania, Suiza, sí pasaron por un proceso de federación. Nosotros, en México, prácticamente al mismo tiempo que nos convertimos en Estado soberano, adoptamos
como forma de gobierno la descentralización. Entonces, aunque se utilicen términos como que los delegados del Estado de Veracruz y los delegados del Estado de Oaxaca firmaron el Pacto Federal en la primera Constitución mexicana, esa es una terminología estrictamente histórica, retórica, pero evidentemente no existía ni el Estado soberano de Veracruz, ni el Estado soberano de Oaxaca, ni ningún otro, porque sencillamente ni siquiera existía el Estado soberano de México. Todo era parte de la colonia española. Entonces, ¿cómo vamos a pasar por un proceso de federación si no somos estados? No, nosotros nos independizamos, nos constituimos en un estado soberano y decidimos como una parte de nuestras estructuras de gobierno la descentralización. Ahora, por costumbre, por una serie de razones de muy diversa índole, adoptamos la terminología federalismo, federación, a un grado tal que, por supuesto, en este momento ya sería prácticamente imposible pretender modificarla en nuestro país, porque no se entendería un cambio de terminología. Más aún, recordemos que todo el siglo XIX en México implicó una guerra motivada por muy distintas causas en cada momento, en cada periodo, pero que al fin y al cabo se identifica siempre entre los que pretendían conservar el régimen federal, que se identificaban con los liberales, y los que querían regresar al régimen centralizado, que se identificaban con los conservadores. Términos que en sí mismos no tienen nada que ver como sinónimos o siquiera como agregados de una misma ideología. No, simplemente fueron circunstanciales en México. Pero el punto es que si ahorita nosotros pretendiéramos decir, no, nosotros no debemos llamarnos entidad federativa, debemos llamarnos territorio autónomo, nadie entendería eso, absolutamente nadie. Pero esta explicación es necesario tenerla en cuenta para captar cuál es la esencia de un régimen federal o bien de un régimen de descentralización de competencias, porque es la misma. Lo que existe, independientemente del camino que se haya tomado para llegar a ese punto, a esa forma de organización, lo que existe en ambos casos es el resultado, es decir, ámbitos territoriales con competencia autónoma que se ejerce en un determinado espacio que forma parte del Estado Nacional o del Estado Federal y que por lo tanto definitivamente esas entidades federativas no pueden ser soberanas, no son soberanas, bueno ahí sí ni en la terminología se puede admitir. Decir el Estado Soberano de Veracruz, el Estado Soberano de Coahuila, pues es también un uso terminológico ya demasiado arraigado, que se sigue utilizando por distintos motivos, pero definitivamente totalmente ajeno a la teoría de la Constitución. Se seguirá usando, ni siquiera es aconsejable decir vamos a sugerirle a determinadas autoridades de nuestras provincias o de nuestras entidades federativas que ya no la usen. No, lo único que debe tener en cuenta el que estudie estas cuestiones es que la terminología muchas veces se vuelve tan discrecional que hasta llega al extremo de decir exactamente lo contrario de lo que realmente es o de lo que se está señalando. Nosotros nos seguiremos llamando Estado con forma de gobierno federal, nos seguiremos llamando probablemente Estados a las partes integrantes durante mucho tiempo, pero en el fondo, ¿qué cosas son? Son entidades federativas, territorios con una competencia autónoma. Ejemplo, ¿cómo se llaman en Alemania? En Alemania, cada una de las partes de ese Estado federal, que ese sí pasó por un proceso de federación, se llaman Land en singular, Länder en plural, y esa palabra significa típica y claramente territorio. O sea, son simplemente zonas territoriales dotadas de una competencia que ejercen con autonomía. Así se llaman y esos son. Entonces, con independencia de la terminología, lo que hay que entender es que en México lo que tenemos es la forma de gobierno autonómica, que nos suena tan extraño a nosotros, nos suena tan raro el término, vamos, casi nos parece hasta una confusión o una equivocación, pero en el fondo eso es, porque estamos demasiado acostumbrados a utilizar la terminología propia del federalismo. Ahora, una prueba concreta de nuestro error, entre muchas que se pueden dar, al no entender cuál es la esencia del régimen federal, consiste en suponer que precisamente cada una de esas entidades federativas o estados, como equivocadamente se les llama en México, equivocadamente, aunque esté dicho en la Constitución, eso es lo de menos, está equivocado ese término. Bueno, que todos ellos tienen que tener exactamente la misma competencia.
porque si no, uno es más, otro es menos. Porque si no, hay partes integrantes de un Estado federal de primera, de segunda, de tercera o hasta de cuarta. Todos tienen que tener exactamente la misma estructura interna, las mismas competencias y la misma forma de organización local. Recordemos que esta es una de las razones que durante más de 30 años se trató de utilizar para plantear las modificaciones a la estructura constitucional del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y se decía eso, que el Distrito Federal es la parte de la federación más castigada y en muchos sentidos más menospreciada, porque ni siquiera se le consideraba un Estado. Entonces ahí tienen ustedes una prueba clarísima del uso discrecional y erróneo de la terminología. Es falso, es absolutamente falso, que en un régimen federal o en su caso de autonomía territorial, que en realidad es lo genérico, todas las partes integrantes tengan que tener exactamente la misma competencia, porque si no, una es más importante que otra. Eso es absolutamente falso. Si se me permite el ejemplo, es como si dijéramos, los 5 hijos de una familia, que todos son descendientes de los mismos padres, son hermanos completos entre sí, todos tienen que estudiar la misma carrera, todos tienen que ser capaces de hacer exactamente lo mismo, todos tienen que tener el resto de su vida las mismas atribuciones, porque de lo contrario uno será más y otro será menos. Eso es totalmente absurdo. Cada quien tomará sus decisiones y estudiará lo que mejor le parezca y tendrá las capacidades que logre adquirir. Es decir, dependiendo de muchas circunstancias de orden político, económico, social, financiero, geográfico, de recursos naturales disponibles, de muchísimas circunstancias, es perfectamente factible, hasta lógico y yo diría que necesario, que las partes territoriales de un Estado con autonomía territorial, llámese régimen federal, llámese Estado autonómico, como quiera que se le llame, es absolutamente falso que tengan que tener exactamente la misma competencia. Lo aconsejable inclusive es que sus competencias estén diferenciadas. ¿Por qué? Pues porque cada zona, cada territorio, cada provincia, cada región tendrá necesidades distintas y capacidades diferentes desde el punto de vista natural. Es decir, si una zona territorial dispone de grandes recursos naturales, evidentemente su condición será diferente a otra que no los tenga. Esto se puede observar claramente en los casos de estados europeos que están organizados conforme al régimen o forma de gobierno autonómica, que nunca pasaron por un proceso de federación, como puede ser España, como puede ser Italia, como puede ser Francia, y sin embargo tienen zonas territoriales, provincias o regiones que tienen una competencia más amplia que las demás, o una competencia por lo menos distinta que las demás. Por ejemplo, en España, Cataluña, el País Vasco, en Italia, Cerdeña, Sicilia, que tienen competencias diferenciadas, en algunas ocasiones inclusive más amplias que las demás zonas territoriales. Y no por eso son menos o son más, simple y sencillamente así se ha considerado conveniente al organizar esa distribución de competencias dentro de ese Estado conforme al régimen autonómico. Entonces, en rigor, el régimen federal es una variante, una posibilidad, un camino específico para llegar al régimen de autonomía territorial. Recordemos, siempre hemos estado utilizando el término autonomía, nunca soberanía, nunca, cualquiera que sea la forma de organización interna de un Estado en cuanto a la autonomía territorial, sea un Estado con forma de gobierno federal, con forma de gobierno autonómica, cualquiera que sea su origen, nunca, bajo ninguna circunstancia, ninguna parte territorial de ese Estado se podrá llamar ni podrá ser en la práctica soberano. Eso bajo ninguna circunstancia. El Estado soberano es ese único Estado, independientemente de cómo se organice territorialmente en su interior. Entonces, el hecho de que una zona territorial tenga una competencia autónoma más amplia que otra, no significa que esté más cerca de la soberanía o que sea un poquito más autónomo que el otro. No. Recordemos, la autonomía es siempre lo mismo, es decir, un ejercicio de competencia sin injerencia, sin intervención de ninguna otra instancia. No será la misma necesariamente, ¿por qué? Porque recordemos que la medida de la autonomía es precisamente la competencia, lo que puede hacer ese conjunto de órganos locales, comunales,
cualquier forma de organización en la que se establezcan órganos constituidos, lo que pueden hacer es su competencia, y esa competencia la ejercerán siempre sin injerencia de ningún otro órgano, porque en eso consiste la autonomía. Entonces, el régimen federal es una forma, una variante de la organización de autonomía territorial u organización autonómica de un Estado que decide crear competencias locales, regionales, provinciales. Ahora, otro aspecto que conviene señalar, aunque sea muy rápidamente, porque en estricto sentido esta parte que estamos estudiando del régimen federal se refiere específicamente a su naturaleza, es decir, no estamos estudiando ningún régimen federal específico, ni siquiera el de México. Entonces, la otra parte que es necesario agregar para concluir es precisamente la que se refiere a la distribución de competencias entre los órganos nacionales o federales y los órganos locales, provinciales, de las zonas territoriales o entidades federativas correspondientes. ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Cuál es el sistema más aconsejable? Bueno, es que en realidad eso depende de varias circunstancias. La primera de esas circunstancias es cómo se haya llegado a la condición de Estado con autonomía territorial. O sea, cómo se haya llegado a la organización autonómica de la distribución de competencias. Si el procedimiento fue una federación, es decir, el proceso de federación, el pacto para crear una unidad política nueva, o sea, un nuevo Estado, pacto de unidad. Si ese fue el procedimiento, la lógica más simple nos dice que los que eran Estados soberanos y que deciden eventualmente integrar un nuevo Estado, naturalmente que van a querer conservar lo más que puedan de las competencias importantes que tenían y dejarle al nuevo Estado las menos importantes. Y entonces ahí, normalmente lo que ocurre es que las competencias expresamente señaladas en la Constitución se atribuyen a las zonas territoriales, entidades federativas que dejan de ser estados y se convierten en parte del Estado federal. Y las demás, las que suelen denominarse facultades o competencias implícitas o residuales, se le dejan al Estado federal. Ejemplo, esto ocurre en el caso de Canadá. En cambio, cuando el proceso es el de descentralización, ahí ¿qué es lo que pasa? El Estado, que tenía concentrada en sus órganos nacionales tanto la competencia de gobierno como la legislativa, por ejemplo, dice, está bien, voy a crear competencias locales, pero lógicamente yo me voy a quedar con las atribuciones más importantes de gobierno y en la materia legislativa, y voy a dejar las menos importantes a las entidades que voy a crear territorialmente con autonomía competencial. Y entonces las facultades expresas se van a establecer a favor de los órganos federales y las residuales o implícitas van a quedar para los órganos locales. Pero esto en realidad es lo que en términos generales ocurre cuando se crea un régimen autonómico, sea por una vía o por la otra. Pero hay muchas variantes, depende casi de la situación concreta. Es un asunto que se resuelve casuísticamente en la práctica, cuando se toman estas decisiones para crear o modificar una constitución y en general la organización del poder político en un Estado en cuanto a estas estructuras de gobierno. Por ejemplo, los Estados Unidos de América o de Norteamérica pasaron por un proceso de federación y no obstante eso, las facultades más importantes las adquirieron los órganos federales y las menos relevantes se las dejaron a los órganos locales. En México, en cambio, precisamente porque fuimos producto de una descentralización, los órganos federales conservaron y siguen teniendo las facultades expresas más importantes en cada materia y las menos las dejaron a las entidades federativas. Entonces es algo que se resuelve casuísticamente, pero esas son las reglas generales. Y por último, algo que sí es muy importante entender y conocer es la diferencia entre una confederación de estados y un estado con forma de gobierno federal. Eso es muy importante. El primer mito, porque es un mito que debe deshacerse, que debe desecharse, es pensar
que cada vez que se forma un Estado federal es porque antes, un Estado con forma de gobierno federal, es porque antes hubo una confederación de Estados. No necesariamente. ¿Qué es una confederación de Estados? Es una forma de organización no dentro de un Estado, ¿no? Precisamente una forma de organización ajena al Estado, desde el punto de vista de su estructura interna, en la que participan estados soberanos. Entonces, dos o más estados soberanos deciden unirse, pero no para formar un nuevo estado, sino para formar una confederación de estados, que no implica, por lo tanto, la pérdida de soberanía, la creación de una nueva unidad política, sino simple y sencillamente una unión que conviene a todos por distintas razones y para distintos efectos, pero que tiene como una de sus características básicas la que no se pierde la soberanía, porque no se pierde la condición de estados de cada uno de sus miembros. Y no se pierde porque no se toma la decisión de crear un nuevo estado. Ejemplos de confederaciones de estados ha habido cualquier cantidad en la historia. La OEA es una confederación de estados, la ONU es una confederación de estados, y una cosa importantísima, la Unión Europea es una confederación de estados. No hay un Estado europeo, no hay una constitución europea, no se ha creado una nueva unidad política que se llame Europa para efectos constitucionales. Claro está que las confederaciones de estados pueden ser muy simples o pueden ser muy complejas, pueden implicar pactos, acuerdos, generalmente con base en tratados internacionales, que involucren materias de gran relevancia o de gran cantidad, o materias poco importantes y muy reducidas. Eso no tiene que ver. Simple y sencillamente el punto central es que no se crea un nuevo Estado. Entonces, evidentemente puede darse el caso, como se dio en Estados Unidos de Norteamérica, de que primero hubo una confederación y de ahí se tomó la decisión de transitar hacia la federación. Por supuesto que puede pasar así, pero no tiene que pasar así. Ni toda confederación va a terminar en una federación. Ejemplo, el caso de la Unión Europea, que difícilmente va a llegar al punto de un nuevo Estado europeo. Ni tampoco a cada federación de estados precedió o va a preceder una confederación. Eso es un mito que debe desecharse. Y finalmente, otra cuestión de suma importancia con relación a este mismo tema es la siguiente. Porque no se crea un nuevo Estado, los Estados miembros de una confederación no pierden su soberanía y por eso se pueden separar en el momento que quieren, que deciden, de la confederación. El Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea. Perfectamente. Es una decisión soberana, tan soberana como haber entrado a la Unión Europea. Esto es lo que no se puede hacer cuando sí se crea un nuevo Estado, cuando sí existe un nuevo Estado, y entonces alguna de sus partes territoriales, pensando que es soberana o que puede recuperar su soberanía, decide salirse, digámoslo así, metafóricamente, porque geográficamente no lo puede hacer, decide salirse constitucionalmente de ese Estado. Ejemplo, Cataluña con relación a España. Eso no es posible, porque eso implica una lucha por la soberanía. Si nos damos cuenta, aquí claramente se aplica lo que estudiamos sobre la soberanía. Lucha por el poder sobre un mismo espacio territorial y al mismo tiempo, dos o más centros de poder pretenden ejercer hegemonía. Sobre el espacio territorial que se llama Cataluña, poderes locales dicen, yo voy a ejercer hegemonía aquí, y los poderes de España dicen, yo voy a ejercer hegemonía aquí. Ahí está una lucha por la soberanía. Entonces, no puede tranquilamente decir Cataluña, bueno, me salgo de España porque yo quiero recuperar mi soberanía. No, esto no es una confederación, es un Estado con una unidad constitucional. Por lo tanto, tratar de salir de la Constitución de España y de la integración de España implica un atentado al territorio de España. Y entonces el asunto no es tan simple como el que se presentaría si simple y sencillamente decidiera salirse un Estado de una confederación de Estados. Entonces digamos, estas son las diferencias básicas entre un régimen federal, un Estado con forma de gobierno federal por un lado y una confederación de Estados. Finalmente, para concluir, una observación muy rápida y muy sencilla. Estas diferencias de procedimiento, federación y descentralización, suelen identificarse con expresiones como crear un Estado federal, porque acuérdense que ese es el término que se usa, Estado federal
cuando debería ser Estado con forma de gobierno federal, pero bueno, digamos Estado federal, pasando de una especie de fuerza centrífuga o bien pasando por una especie de fuerza centrípeta. Entonces se dice federaciones de afuera hacia adentro, federaciones de adentro hacia afuera. Esa explicación no sirve, sinceramente, porque no llega a la esencia de esta forma de organización o de esta estructura del Estado constitucional democrático. No son hacia afuera o hacia adentro, eso es muy metafórico, pero también muy impreciso. Es o pasas de la existencia de varios estados a formar un estado nuevo, una unidad estatal nueva, o pasas de la centralización de competencias a descentralizar. Eso es realmente, pero en ambos casos llegas a una organización que se denomina autonomía territorial o forma de gobierno autonómica. Entonces, el régimen federal es una variante, una posibilidad de la estructura de gobierno territorialmente autonómica. Dejamos aquí esta explicación y nos volvemos a encontrar en un próximo tema de teoría constitucional.